Me gusta cuando las caras que ponían en el cine mudo. Lo ponéis luego debajo, silencio. Joaquín Reyes, showman de professió, s'ha convertit últimament en el protagonista de moltes portades. Però abans de reinventar el que és la comèdia a la petita pantalla, ja tenia molts seguidors entre els amants de la cultura més fric. I és que aquest còmic d'Albacete també és un dels creadors de La Hora Chanante, tot un clàssic de l'humor més delirant. De quin planeta vens? Yo terminé la carrera de Bellas Artes, que por cierto estoy leyendo un libro de Juanjo Sáez, desde aquí lo saludo. Eres un genio, Juanjo, me encantas. Entonces yo salí de aquí, me fui a Albacete. Mi padre y mi madre me dijeron, estudia posiciones, venga, que el no ya lo tienes, ve a ver qué pasa. Y me salieron muy mal, entonces ponemos una mierda. Entonces mi padre me dijeron, venga, pues es hora de irte a Madrid, con el castizo árbol, el madroño y el osete aquí, que va a salir un poco el oso de Tous. Pero bueno, entonces aquí yo empecé a trabajar en la editorial SM dibujando, súper contento. Lisa Forward Heart. ¿Qué pasó? Me fui a Paramount, ya de Paramount pasé a trabajar en la tele y entonces digamos que esto es lo que me has traído, que no pinta. De aquí ya salió el Joaquín Reyes que ahora conocemos, que lo podíamos representar con un lingote de oro, porque para eso estoy dibujándolo yo. ¡Esa es mi vida! Dibuixant, humorista i fill d'Albacete, Joaquín Reyes és famós gràcies a la televisió. Està considerat un dels renovadors de l'humor a través de la petita pantalla, sobretot gràcies al boca-orella dels fans de La Hora Chanante. Un programa tronat presentat per famosos amb accent manxec i amb gags surrealistes, que ja és un show televisiu de culte. Hola, soy Axl Rose, líder de los Guns N' Roses, de los Gansis. No os asominen, que me dais calor, cojones. Reyes és el creador d'un estil que demostra que la televisió encara no està tot vist. ¿Pero esto quién lo ha escrito? Si esto lo escribo yo con la chorra. Si és tan cutre, per què agrada tant La Hora Chanante? Supongo que lo cutre es más auténtico que las cosas que son perfectas, ¿no? Lo hacemos amigos y no lo hacemos gente, o sea, no somos actores. Somos de Cuenca, viva la madre que nos parió. Entonces eso provoca a la gente diciendo, hostia, es un grupo de amigos, es que esto lo podemos hacer nosotros. Y yo creo que eso mola a la gente. Hola, soy John McEnroe, soy David Hasselhoff, actor, productor y cantante. Hola, soy Nacho Duato, bailarín. Com trobem en Joaquín Reyes entre tants personatges? Es que es muy difícil contestar a eso, ¿no? Porque claro, los cómicos lo que hacemos justamente es eso, escondernos. Ayúdame, por favor, ayúdame a construir el mapa de mi interior. D'acord, però necessitem pistes per saber com ets. Me gusta mucho dibujar. Me gusta mucho estar en casa. Aquí tenéis, amigos, otro instructivo episodio de Estúpidos Trucos de Mascotas. Pero luego también me gusta sentirme vivo y salir a la calle con los amigos y emborracharme. Y pasar tiempo con mi pareja, que luego dice, no pasas tiempo conmigo. No te estoy imitando, cariño. Pel que dius, no estàs tan malament. Ahí te has colocado un poquito, ¿eh? ¡Qué inesperado! En fi, creus que algú podria escriure la teva biografia? Kurt Vonnegut, que es el escritor de Matadero 5 y El Desayuno de los Campeones, no sé si lo conocéis, pues es un escritor, en Estados Unidos es muy, muy famoso. Y si no, Gala. Ni un solo día, ni uno solo, he dudado de lo mío de escritor. A quin còmic has robat més ganyotes? No copio, pero sí que a lo mejor hay cosas que tú ves y que luego haces. ¿A quién dirías que me parezco si apuesto? No lo sabes, pero quizás hay un referente. En pots fer una altra, a veure si l'encertem? ¿Otra o la misma? No tengo más. ¡Una mueca! I quins són els referents de la teva única ganyota? Bill Murray estaría. Jim Carrey, me gusta mucho. Peter Sellers. Te diré que Raúl Cimas me hace reír muchísimo.
Pues yo creo... ¡Vaya que no tienes ni puta idea! Fas pinta d'haver sigut molt gamberro. Una vez le pintamos los huevos a un perrete, pues uno así de rojo y otro de verde. Parecía la bandera de Portugal si visto de atrás. ¡Qué perrete! Es que los perros, los huevos los tienen muy a mano. Como lo llevan detrás, están desprotegidos. Y claro, que eres perro, pues te pueden pasar cosas como esas. Digue'ns un estafador del segle XXI. Hostia, eje. Alejandro Amenábar. Ya lo ves, ya me estoy arrepintiendo. No, creo que Alejandro Amenábar tiene algo de estafador, pero en el buen sentido, porque me parece que es un buen director de cine. Pero algo tiene de trampa para que provoque esa opinión generalizada y unánime hacia sus películas. Cuando haces una cosa como más de verdad, provocas más controversia, ¿no? Se me ha entendido, ¿no? O la he cagado ya sin solución. Bueno, un poquito de jardín sí que me he metido. Pero bueno, opinar es gratis. ¡Qué demonios! Ara només cal que ens diguis una imatge de silenci. Todo eso de el silencio, el paisaje, todo eso, yo fuera. Yo lo que quiero es sonidos, imágenes y combinado. No parar nunca. Nunca. Venga, entonces vamos, concreto. El silencio es un cuarto de baño. Que eso dibujáis una taza de váter y digo, vale.